Hola, hola gente, bienvenidos a mi canal. Una vez más, yo soy Durán y están viendo Typhlosion for President. El día de hoy es un gran video porque les traemos un torneo que va a ser la segunda edición de GMD Liga Tica. Estamos jugando una serie de torneos para poder clasificarnos a un gran torneo final que va a ser de GMD Liga Tica. Pues en el primero no nos fue tan bien. Jugamos un deck de Slowking que simplemente no es un deck tan meta en este momento. Sí lo va a hacer post rotación. Sin embargo, el día de hoy sí vamos a jugar algo que está muy bien, que es el Raging Bolt EX. Y pues la esperanza, como les digo, es clasificarnos a ese último gran torneo y hacer lo mejor posible el día de hoy para que eso pase. Les voy a mostrar lo que sería el decklist de lo que voy a estar jugando el día de hoy. Ya se pusieron las inscripciones de los decks. No se le puede cambiar nada a lo que ya inscribí en el torneo y eso lo hace muy interesante. Vamos a ver qué otros decks van a aparecer cuando se vaya desarrollando el torneo, contra quién nos toca, ese tipo de cosas. Y espero que disfruten mucho este video, que lo hice con mucho amor para ustedes. Este sería el deck que vamos a estar utilizando el día de hoy. El deck de Raging Ball EX, un deck bastante conocido. Esas serían las cartas. Tenemos 4 máscaras, 4 Ogre Pony X, que es básicamente nuestra carta motor. El Ogre Pony nos va, además de ayudar a pegar energías de planta a él mismo, comemos cartas cuando lo hacemos. Tenemos el Latias, que el Latias nos va a ayudar a poder retirar Pokémon sin costo de retiro, que eso es muy importante cuando, por ejemplo, nos dejan un Raging Bolt al frente, al cual no podemos cargar ese turno. Si tuviéramos algo cargado en la parte de atrás, podríamos usarlo si tenemos el Latias. Tenemos al Coraidon, que nos va a estar ayudando a lo que sería poder vencer Pokémon que son de un premio. Pokémon como Mimikyu, Pokémon que sabemos que no podemos atacar con Raging Bolt o Ogerpon. El Coraidon nos va a ayudar con eso. Tenemos la misma idea, el Slitherwing, que también nos sirve para poder derrotar al Ursaluna sin activar lo que sería el Fezandipiti del oponente. Tenemos nuestro propio Fezandipiti, que es una carta muy importante, creo que en este momento va en todos los decks, y pues nuestro no es la excepción. Tenemos los 4 Raging Ball, que sería la estrella del equipo. Este Raging Ball es el que nos va a ayudar a vencer a la mayoría de los oponentes, porque lo que queremos hacer con este deck es básicamente golpear muy duro y golpear rápido. El Raging Ball nos ayuda con eso. Tenemos 2 Squawkabilly. Simplemente el hecho de utilizar 2 por si se nos premia uno, pues si se nos premian los 2 es muy mala suerte, ¿verdad? Pero sí hay 2 por esa misma razón. Las 4 vasijas para traer las energías. 4 Nesball porque queremos maximizar el hecho de poder traer Pokémon básicos a la banca. Tenemos 2 camillas nada más. Sé que hay mucha gente que está utilizando al menos 3. En mi propia experiencia creo que 2 son suficientes. Muy pocas veces uno llega a utilizar las 3 camillas. Tenemos el Palpad para devolver ya sea el Boss Orders, las profesoras hadas al deck o incluso la Iono. Tenemos los Pokégear 3.0 para poder traernos lo que serían los Porters. Más importante de todo siempre va a ser la asada. Cuando no la encontramos siempre tenemos la oportunidad de tener el Pokégear para poder traerla, para maximizar nuestros chances. Tenemos Pokémon Catcher, que serían 3. Eso siempre sirve para lo que sería tratar de quitarnos un Pokémon que no podemos atacar, como les decía anteriormente, el Mimikyu, ese tipo de Pokémon, o simplemente si no nos dan la cantidad de energías para poder vencer lo que tenemos al frente, podemos traerlo con el Pokémon Catcher. El Pokémon Catcher tiene eso, ¿verdad? Que es como lanzando una moneda, ¿verdad? Entonces siempre es una cuestión de suerte, pero por eso tenemos 3. Por si no nos sale la primera, podemos utilizar otro. Nuestro Aspec de preferencia siempre va a ser el Prime Catcher. He visto que se está jugando con Secret Box, lo cual no es algo malo. Simplemente creo que el Prime Catcher nos da oportunidad de traernos realmente el Pokémon que queremos vencer, y eso es muy bueno. Tenemos 3 Superior Energy Retrieval para traer la mayor cantidad de energías posibles. Nos traemos 4 con eso, lo que es bastante bueno. Tenemos 3 Ultra Ball para el hecho de no solo traernos Pokémon, sino tal vez poder descartar las energías que queremos tener en la pila de descartes para poder utilizar la asada.
un área cero para poder tener más banca. 2 Jamming Tower, que esto nos viene genial ya que muchos decks están utilizando muy buenos tools que nos pueden perjudicar, entonces por eso tenemos 2 Jamming Tower, un 2 Orders, 2 Crisping. Estos Crisping también, si por ejemplo no tenemos acceso a la profesora Sada, tenemos a Crisping. La Iono, por si ya tenemos cargado a nuestros Pokémon e igual queremos hacerle Disruption al rival. La carta más importante, diría yo, tal vez de nuestro juego sería Professor Sada's Vitality, porque nos ayuda a cargar a nuestros, ya sea Raging Bolt o incluso al Coraidon o a Slitherwing. Y esto no cambia en ningún deck, casi siempre es la misma cantidad porque es muy necesario tener 3 al menos de Fighting, 6 de planta y 3 eléctricas igual. Sí tenemos mucho acceso a ellas gracias a la gran cantidad de Earthen Vessel o vasijas que tenemos en el deck. Esto sería lo que vamos a utilizar el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que si ven alguna carta que tal vez no tenían en su deck de Raging Bolt y quieren probarlo de esta forma, se los recomiendo, es bastante consistente. Espero que les haya gustado el video. Bueno, aquí estamos, gente. Estamos a punto de entrar para la segunda ronda del torneo de GMD Liga Tica. Entonces ya gané la primera. Quiero compartirles alguna parte del duelo, tal vez no completo, sino highlights de lo que sería la segunda ronda. Entonces deseenme suerte. Listo, gente, comenzamos. Esta va a ser la segunda partida del torneo GMD Liga Tica. Ya tenemos, me parece, lo que sería a Andorei. No sé si es Andrei o es Andorei. Andorei CR. Vamos a ver cómo nos va. Ya le acepté la solicitud. Y pues vamos de una vez. Ya ganamos el primer match. Esperemos que este sea igual. Todos los matches son diferentes, pero la idea es ganar. Les voy a comentar ahí qué pasa en este. Esperemos que acepte Andorei. Estoy un poco nervioso, la verdad. Este torneo es muy importante, entonces pues vamos a ver cómo nos sale. Ok, vamos Raging Bolt, entonces siempre queremos ir de segundos, siempre. La idea de Raging Bolt es poder atacar en el segundo turno. No sé contra qué estoy jugando, honestamente. No me fijé, pero lo vamos a averiguar. Vamos a ver qué deck nos traen. Ok, tenemos un Charizard. Esto es un buen match. Un buen match, difícil sí, pero es un buen match. Vamos a ver cómo nos va a responder, porque a menos de que... Ok. Empezamos muy bien porque tenemos 2 hadas. Tenemos una forma de traer otra máscara. Entonces vamos a poder atacar con el Raging Bolt. Incluso si nos sale la jugada del Pokémon Catcher, vamos a poder traer ese Versandipity y matarlo. Vamos a ver. Ok. Parece que esta sería la mejor opción. Para podernos traer doble Raging Bolt. Vamos a confirmar que tenemos en la mano. Tenemos la energía de Fighting. Entonces vamos a poner la eléctrica aquí. Esta acá. Muy bien, ese Versandipity.
Me gustaría poder noquear el Fensandipri de él, sería buenísimo. Vamos, vamos. Bien. Eso es un inicio increíble. Este inicio va a estar increíble. Creo que tenemos mucho para ganar esta partida si todo nos sale. Tenemos mucho, tenemos bastante y tenemos el Prime Catcher. Ok, aquí siento que el próximo turno lo que nos serviría es traernos una de las máscaras y empezar a comer más cartas, porque necesitamos realmente comer más cartas. Si nuestro oponente, que es Andorei CR, logra hacernos un Charizard en este turno, puede noquearnos un Raging Bolt. Sin embargo, sí tenemos respuesta para noquearle de vuelta, muy posiblemente. Vamos a ver qué pasa. Ok, nos ayuda con el Radiant Charizard. Cambia a uno de los Charmander por el Radiant Charizard. Ok. Perdón, lo que hizo fue cambiar al Charmander por el Fensandipiri para traerlo, para poder comer más cartas y poder responder este turno con el Charizard. Vamos a ver, Counter Catcher va a tratar de ponernos el Fensandipiri al frente, por supuesto. Esta mano está muy buena, muy buena, muy buena, porque vamos a poder matar a ese Fensandipiri una vez más. Si nos sale la energía que necesitamos, por supuesto. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer esto así. Uf. Sí, vamos a poder noquear a ese Fensandipiri. Vamos a traernos más energías, porque este deck nos sirve traer muchas energías. Ok, vamos a ver. Este Boss's Orders no lo vamos a necesitar de momento. Me parece que no lo vamos a necesitar de momento. Vamos a traernos una máscara. Vamos a comer con la máscara. Esperemos poder tener más banca. Necesitamos más Pokémon. Queremos acelerar esto lo más que se pueda. Justamente eso era lo que necesitaba. Otra máscara. Y aquí tenemos la opción del Prime Catcher para traernos al Fensandipiri, poner un Raging Bolt de frente y pues acabar con esto. Creo que esta sería la mejor opción de energías y knockout. Otros dos premios, solo nos quedan dos premios por tomar y tenemos el Superior Energy Retrieval para traernos otra vez esas energías de planta y poder hacer otro knockout el próximo turno. Aquí nos van a responder con el Radiant Charizard, por supuesto, ya que solamente en este momento el Radiant Charizard necesita una energía para poder noquear al Raging Bolt. Es una de las cartas que rotan, entonces lamentablemente se nos va, ¿verdad? Pero sí fue una buena carta. Creo que después del Radiant Greninja podría ser uno de los mejores Radiants que hay en el formato, o que hubieron hasta este momento, digamos. Y tenemos bastantes energías en el descarte. Siento que la mejor opción que tendría él sería hacerme una Iono, que creo que es lo que va a hacer. Me parece que me va a tirar una Iono y eso sí sería desastroso. Si no me sale nada en el próximo turno, creo que me va a dejar bastante mal. Vamos a ver.
Vamos a ver qué va a hacer porque... Ok, nos va a traer un boss orders para matar el Felsandipiri, supongo. Ok. Tenemos el Radiant Charizard, que es exactamente la respuesta que les decía. Esa es la respuesta. Sin embargo, si conseguimos alguna forma de pasar ese Lumineon al frente, ganamos. Podemos comer con el Fensandipiri primero que todo. Creo que es lo que vamos a hacer. Fensandipiri, ok. Vamos a descartar esto. Vamos a hacer esto. Podemos comer 3 cartas con la máscara, lo cual está muy bien. Vamos a de una vez al rival a no dejarlo hacer nada. Le vamos a poner un Gemmy Tower en caso de que tenga alguna otra cosa. Vamos a hacer la asada eléctrica aquí. Ok, tenemos el gane si nos sale. Vamos a comer un poco más de cartas. Creo que voy a traer otro Raging Bolt. Vamos a comer más cartas todavía. Ok. Tenemos esto. Y pues estas son las cosas del destino. Si ese Pokémon Catcher sirve, ganamos. Ganamos la segunda partida. Esto sería, vamos a, ¿cuánto daño le vamos a poner a ese Lumineon? Creo que ni siquiera me acuerdo, ya son demasiadas energías. Vamos, 4, 5, 6, 7 energías en completo. 490 de daño el Raging Bolt. Esas son las cosas que les digo. Ganamos la segunda partida. Espero que la hayan disfrutado y que estén disfrutando este video, este torneo que les estamos trayendo. Muchísimas gracias. Chiquillos, ya se aproxima la última ronda. Revisen ahí, venga la última para explotar el hígado. Dice Jupas, madre Jupas, yo tenía mis esperanzas puestas en usted, brother, pero cuando vi que usó el Rey Drago dije, no, esto no. Sí, vamos a hacer un trabajo comunal ahí. Vamos otra vez a visitar un sector muy tranquilo. Respire, playo. Aquí el que le da la mesa soy yo. El vivo ha trabajado muy bien, sí. De ahí sí, no, es un buen mazo, pero es que no sé si a esta altura ya ha salido tanta cosa. Esta sería la tabla final de cómo quedó el segundo torneo de GMD Liga Tica. Me pude clasificar de tercero con el usuario OSOPCAT29. Espero que hayan disfrutado del video. Recuerden, si les gustó, pueden dejar su like, comentar y compartir. Muchísimas gracias y que pasen un muy buen día.